soleado, pero con una mínima de 15, parcialmente nublado. Recién el jueves llegarían las lluvias y la rebeldía social que se va a ver hoy en todas las calles, con los bares que van a abrir igual. La gente tiene necesidad de rebelarse contra cosas. Contra cosas, exactamente. Pero hoy vamos a hablar con nuestro columnista de filosofía, Nacho, sobre esto que podríamos llamar... Liberté. Tenemos la calle, estamos acá, la calle Libertad está acá. Claro. ¿Es la de acá? Fraternité, la fraternidad. No, está del otro lado de Naedo. Ah, ¿y cómo era la otra? Igualdad. ¿Y la igualdad? Igualdad, sí, Fraternidad también. y libertad. Vamos a hablar de la Revolución Francesa. Estoy seguro que le estoy exponiendo cosas a Nacho, que en algún lugar va a tocar la Revolución Francesa. ¿Cómo va? Buenas noches, Nacho. ¿Qué anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Oye, ¿sabés que estaba buscando mi barbijo para estar en sintonía con ustedes? Pero vos estás en tu casa, no tenemos esa restricción. Estamos empezando esta semana con el barbijo porque, bueno, tratamos también de generar un poco de conciencia del uso del barbijo. Tal cual. Porque no estábamos teniéndolo en el estudio, pero bueno. Igual Pablo ya está vacunado, o sea que medio que... Vos también. Inoculado. Están todos vacunados acá. Palabra. Menos yo, están todos vacunados. Quedó estupefacto. ¿Cómo puede ser que no estés vacunado, Ligo? Ah, perdón. O hay delay. O hay un delay de la pucha. Bueno, vas a hablar de libertad, cuarentena y desobediencia civil. Me gusta. ¿Cómo Sí, que? realidad, A ver. Claro, en realidad no, o sea, lo que yo pensaba, que loco, ¿no? Esto de que, no sé si no tengo imagen, ¿no? Porque estoy mirándolos ahí en YouTube, estoy sin imagen. ¿Estoy sin imagen? No, se te No, ve. mejor que sin imagen, pero yo porque... Hay imagen, se te ve, pero hay delay, no pasa nada. Pero acá se te ve, ¿eh? No, yo para Yo ya te no veo. andar preocupándome en estar centrado y esas cosas. No, Lo que pero pensaba bueno. es, o sea, lo loco, o sea, lo primero que yo pensaba esta semana es, lo loco es que estemos como un déjà vu de otra vez hablando de estos temas, ¿no? Sí. A mí me Hace un agarró año tipo atrás- estrés postraumático. Claro, tal cual, porque es como nada, estamos otra vez tocando estos temas, casi a la misma altura del año pasado, pero Sí. con diferencias, ¿no? Porque el año pasado nos encontraba haciendo, digamos, una primera experiencia de restricción de libertades transitorias y un poco lo agarrábamos, a mi juicio, al neoliberalismo un poco de sorpresa, ¿no? No sabían cómo actuar, entonces no hubo mucha revuelta, estaba promediando a mayo, quiero yo, ¿no? Junio, donde empezaron a salir un poco los libertarios a decir devuelvan a nuestras libertades constitucionales. Pero de todas formas, lo que demuestra es que el proceso pandémico dura un montón y pone de relieve lo que yo dije en la primera reunión. En la primera reunión con ustedes yo lo que les había dicho es que el liberalismo, Sí. el neoliberalismo, tiene como tres pilares fuertes donde se apoya, que son la propiedad privada, Sí. la seguridad y la libertad, ¿no? Y yo hablé de la propiedad privada, ¿sabes? La seguridad de a poco la empiezan a tocar, ¿no? Que hay un poco, que hay más crímenes y yo qué sé, pero la libertad siempre a la cabeza. Y yo agregaría ahora que está como caballito de batalla la educación, a fondo, Sí, ¿no? claro. Sí, Pero sí, bueno, full. esos no son pilares del neoliberalismo, sino como más transillas transitorias. Bueno, no, lo que en primer lugar lo que yo les propongo como para ir pensando en la cuestión de la libertad es que hablemos de un capítulo de Los Simpsons que es espectacular para hablar de este tema, que es el de la filosofía bartiana. Y para si sus oyentes no Haz lo lo que hace recuerdan, el niño. claro, haz lo que hace el niño. Chicos, ustedes Porque- me vienen con filosofía, no sé qué cosa, y era un capítulo de Los Simpsons. Me lo explicó más fácil Los Simpsons al final. Y bueno, Siempre. ¿Te lo explicó? Siempre, siempre. Es mucho más fácil así. Pero bueno, para los que no lo conocen, ese capítulo lo que dice es que se supone que una forma de ser feliz es hacer lo que uno quiere siempre, ¿no? Y es lo que propone la filosofía de Bar, siempre hacer lo que se le da la gana. Claro. Y entonces tomando como esa propuesta de llevar mi libertad, es decir, mis pulsiones y mis deseos hacia donde yo quiero siempre y desarrollarlos siempre sin restricciones, parece que somos todos felices, hasta que en determinado momento surge un problema, que se cae una grada en ese caso, y empiezan a buscar los chivos, o sea, los culpables. ¿Por qué pasó esto, no? Aquello que parecía la panacea, es decir, que todos somos felices con la libertad individual y restricta, empieza a mostrar algunas fricciones. Y esto es a mí lo que me parece que muestra, digamos, en nuestra cotidianidad, la falacia libertaria, ¿no? Los Epa, libertarios... epa, duro, ¿eh? Duro, así La de- falacia ta, ta, ta. libertaria, me gusta. Viborita, tenela. La tenés adentro. Mm. Vamos a aplastar esa víbora. Es que la falacia libertaria se ve en estos días en algunos flyers, en algunos memes que andan dando vuelta, que dicen que cuando pillas un respirador te den la cacerola, ¿no? La cacerola que usaste el otro día. Pero fuera de ese chiste o fuera de ese meme, en realidad lo que tiene que ver es que, bueno, nada, que cuando uno desarrolla, digamos, de forma irrestricta la cuestión de la libertad, y lo mostraba bien Bart, o lo mostraba en el escenario de Los Simpsons,
se encuentra con muchas dificultades, porque es difícil sostener la sociabilidad con libertades absolutas, ¿no? Surgen problemas. Sobre todo surgen problemas para los más vulnerables, porque quizás para los que están más acomodados o los que tienen más fortalezas económicas o sociales, Sí. esto se puede manejar mejor. Entonces me parece que acá aparece la figura del Estado para armonizar esas libertades individuales y esas libertades irrestrictas. Bueno, nada, entonces tenemos la libertad absoluta que muestra esta idea del hedonismo, la promesa del hedonismo, la promesa de la felicidad y del disfrute, pero al mismo tiempo fricciones que nosotros vemos cotidianamente. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿la libertad puede ser absoluta o tiene que tener restricciones? ¿No? O sea, para ser realmente libre necesitas restricciones. Y recuerdo un profesor, Pablito en todo caso me va a corregir, que es el psicólogo de acá del grupo. De cabecera, sí. Sí, el psicólogo de cabecera. Ese. No, que cuando uno en realidad se piensa que está liberado a las pasiones o liberado a las pulsiones como le pasaba a Bart, y hacer todo lo que uno desea, en realidad es una forma de alienación a las pulsiones y de alienación a los deseos. Y entonces en esa forma no es libre. Un sujeto que está alienado no es libre. Para Siempre ser el libre, sujeto está barrado por el ello, claro, por el super yo, dice Freud. Claro, para que uno se convierta en sujeto tiene que tener algún vínculo con esa restricción y poder tener autonomía real. Y esto se relaciona con la definición que tenían los griegos de la libertad, que era una definición que decía la libertad como cuidado de sí. Y no tenía que ver con el bañarse, con el peinarse, porque de hecho eran bastante murientos, sino que tenía que ver con el conocimiento de sí mismo. El conocimiento que en realidad era el conocimiento de esas pulsiones, el conocimiento de la superación del egoísmo, y recién ahí uno podía volverse libre, ¿no? Entonces me parece que se pone un poco en juego esta idea de que, o se demuestra con esta mínima referencia al mundo griego, de que la libertad necesita de la restricción tanto para la definición como sujeto, pero también para definirse con la vida social. Tiene que haber algún vínculo con la restricción. La libertad absoluta muestra un montón de fallas, ¿no? He leído algunos constitucionalistas que hablan de que a veces para generar igualdad de condiciones hay que restringir libertades. Los constitucionalistas, la verdad que sí, yo te estaba escuchando y estaba pensando con lo que decías, ¿no? Porque, bueno, pero ahí sonó una moto a fondo, ¿no? No pasa nada. Los constitucionalistas, es un tema interesante pensar cómo se piensa el del derecho. Ahora yo lo tenía para el final, pero lo tomamos ahora. Bueno, como pero vamos a tomarlo ahora, porque ya que me cagaste. En la Constitución en realidad no, porque una de las ideas de la libertad es la idea de la autonomía de la voluntad, ¿no? Sí. Que está en el artículo 19 de la Constitución. Mientras no joda a un tercero, puedo hacer lo que quiera. Claro, mientras no joda a un tercero. Pero la verdad que es bastante complejo de definir que no jodamos a un tercero. Y nosotros tenemos que no perder de vista que la arquitectura de la Constitución es una arquitectura liberal, ¿no? Sí. Y más en las cláusulas más dogmáticas, los primeros artículos de la Constitución. Sí, las cláusulas pétreas son lo más liberal de la Constitución argentina. Sí. Y lo que definen un poco el proyecto liberal. Claro. Entonces, estaba pensando esto que decís y está bien, ¿no? Sí, hay que tener algunas restricciones para construir. Creo que estoy de acuerdo. ¿Vos qué pensás de eso? De lo que dijiste vos. Absolutamente de acuerdo. Por ejemplo, claro, algunas cuestiones también he leído a otros autores con respecto al derecho, que lo que planteaban era esto, de que para generar mayores igualdades tenía que haber restricciones de libertades, ejemplo, en el discurso de odio. Vos a veces decís, bueno, yo puedo decir lo que quiera. No, si hay discursos racistas, no pueden permitirse, claro, porque eso genera desigualdades, no solo en el discurso, sino también que después se ven en la sociedad. Claro. Sí, tal cual. Bueno, esas cláusulas que son del derecho, en realidad son re metafísicas y exigen como mucha hermenéutica, ¿no? Y cada cual la va llevando para su lado. Mira, te tiro un ejemplo que siempre me acuerdo porque es muy bizarro, que un abogado de La Plata había presentado un amparo porque no le permitían respirar libremente. Un amparo para que no se usen barbijos, los barbijos que están utilizando ustedes. Sí. Y él decía de que el decreto presidencial de la obligatoriedad de usar barbijos restringía su libertad a poder respirar como un ser humano, decía. Así. Bueno, okay. Eso decían. Pero bueno, nada, en el derecho vos encontrás gente que apela a argumentaciones totalmente irrisorias, sí, apostado en esas cláusulas constitucionales. Claro. Pero bueno, retomando esto del derecho y la cuestión de hasta dónde llegan la interferencia de mis actos, ¿no? Vos decíamos en el artículo 19 que no molesten a terceros o que no afecten a terceros. Sí. Hay una idea de la libertad que dice que para que exista libertad tiene que haber otro elemento ontológico fundamental que es la responsabilidad. Opa.
Claro, porque uno, digamos, puede ser libre cuando en realidad asume responsabilidad de sus actos. Si en realidad no tiene responsabilidad de sus actos, cualquiera es libre, ¿no? Cualquiera hace cualquier cosa. Sería Total, como no es pensar juzgado por eso. que el ser libre se aprende, que no es algo innato, No, ¿no? no, Bueno, o sea, eso sí, pero eso, claro, el ser libre no es una definición esencial, se construye, eso está bien, Ahí va. pero a lo que yo iba, al punto que yo iba, es que la libertad lleva inherente a sí misma la idea de responsabilidad. O sea, si no hay responsabilidad, no hay una libertad auténtica. Y a lo que voy es a esto. Y esta idea la propone Sartre, ¿no? Y creo que por eso también lo decías hace un rato del aprender, porque ese proyecto existencial está en Sartre, ¿no? Es decir, por eso mismo. no hay nada antes, se construye todo. Bueno, Sartre lo que decía es, cuando yo hago acciones, pongo en juego mi libertad realmente si yo me hago cargo de esas acciones. Y esto se ve mucho en la pandemia, ¿no? Yo digo, voy a andar sin barbijo, quiero hacer lo que se me canta, pero no me quiero hacer cargo de los efectos. Y en todo caso, opero de mala fe, como decía Sartre, diciendo, bueno, mis actos no repercuten en esto, o si repercuten, no va a ser mi responsabilidad. Esto lo decía el sujeto de mala fe de Sartre, pero también lo dice, me lo dijo mi hermana recién, Ivana Nadal. Ivana Nadal decía, la influencer, ¿no? Sí. Ivana Nadal dice, nada, ¿qué voy a hacer yo responsable de no usar barbijo y de que se contagie? Yo soy responsable de mi mundo nomás. Y eso es falso, ¿no? Eso es asumir una idea, una responsabilidad bastante precaria y bastante, digamos, funcional a la idea del egoísmo de uno. Sartre incluso llega a decir de que la consecuencia de mis actos y la angustia que provoca la consecuencia de mis actos y de mi libertad no solamente llegan a la esfera próxima, sino que se extienden mucho más allá de nuestra esfera de imaginación. Y esto se ve mucho en el coronavirus porque fíjense esto, ¿no? Vos fuiste un poco descuidado y estuviste en contacto con una persona y esa persona estuvo con otro y después se juntó con otro y nada, y llevó la consecuencia de tu imprudencia hasta cualquier lugar. ¿Me explico? Sí. Entonces, nada, la como idea de la teoría libertad... del caos y la mariposa, aletea una mariposa en un lado del mundo y genera un Y es un poco tifón así. en el otro Claro, lado. pero entonces, fíjate, usá esa metáfora para pensar entonces, libertad, sí, pero con esta con esta idea de la responsabilidad como un efecto que va con esa libertad. Y entonces ya es una libertad súper condicionada, ¿no? Se dan cuenta o por lo menos que tiene, digamos, un peso fuerte de angustia, de reconocerse uno responsable de eso. Bueno, y un poco, digamos, yendo hacia el final de lo que les quería proponer, ¿no? Sí. Después, lo que yo pensaba es que pensar la libertad así como metafísicamente, de que podemos hacer lo que queremos y qué sé yo, en el siglo XXI se vuelve bastante absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en el mundo cotidiano que hay, o sea, los medios de comunicación ejercen mucha influencia acerca de cómo reconocemos la libertad o qué cosas queremos hacer. Vemos a gente que sale pibitos de 12, 13 años que salen a golpear cacerolas, devuélvame mis derechos, quiero mi libertad, ¿qué saben? O sea, eso es porque se lo inoculan los medios de comunicación, claramente, ¿no? ¿Puede decir que los medios influencian y adoctrinan a nuestros chicos? Ni hablar. Más de lo que podemos los docentes, de hecho. Me gustaría poder adoctrinar a ese nivel. Pero bueno, pero fíjate, no solamente es así, sino que hablar de la idea de la libertad en el mundo actual es como muy complejo, porque quizás ni siquiera ya tenemos un sesgo de libertad en un mundo donde hay tanta influencia, tanto pressing de los medios de comunicación. Y no solamente de los medios de comunicación, sino que hoy me lo decía una niñita que me dijo que la nombre, que se llama Diana, que me dijo lo siguiente: cuando yo quiero elegir una película, ¿cómo puede ser que cuando agarre mi celular, el celular adivine lo que yo quiero? ¿No? ¿O cómo puede ser que el Netflix me termine decidiendo lo que yo quiero ver? Bueno, esto tiene que ver, y lo digo muy por arriba porque es una idea muy compleja, con la idea del algoritmo, ¿no? Sí. Con la idea de la producción algorítmica que va seteando incluso de una manera desde la microfísica del control, es decir, como diría Foucault, o sea, va controlando las libertades y nosotros no tendríamos libertades ni siquiera con nuestros dispositivos, porque van un poco digitando. O sea, nosotros creemos que somos libres al elegir una película o creemos que somos libres al elegir un producto que queremos comprar, pero en realidad se fue construyendo a partir de ese pressing que genera el algoritmo sobre nosotros. Sí, de hecho, entonces, a veces, ¿no te da la sensación de que el algoritmo sabe más de vos que vos mismo? Sí, ni hablar. Sí, no, pero eso es, a veces pienso eso, pero a veces cuando me pongo un poco escéptico digo, el algoritmo me hace creer que yo esto de mí, pero ni siquiera el algoritmo me fuerza a creer eso de mí, ¿no? Sí. Y entonces la idea de libertad se termina diluyendo y escurriendo entre las manos, ¿no? Claro. O sea, no tenemos libertad, o la idea de libertad es algo que está
hoy muy en una línea muy delgada y es muy complejo sostenerla de una forma más ilustrada, ¿no? Como la pensaba Kant, en el sentido de el paso a la mayoría de edad del sujeto, decía. El sujeto que tiene autonomía y puede decidir por sí. Y hoy el mundo ese ilustrado de Königsberg de Kant ya fue, ¿no? Estamos en otro mundo. Te hago una pregunta, algo que mencionaste que era la responsabilidad, ¿no? Que la libertad conlleva una responsabilidad y lo asociaste obviamente a los contagios y a todo lo que nos está pasando. A veces se pasa de apelar a la responsabilidad de la gente a casi imponerle una carga de culpa, ¿no? Porque fuiste a... Y yo te entiendo si fuiste a una fiesta con síntomas, porque bueno, si sos, como ha pasado, gente que va tosiendo a una fiesta y obvio, ahí sí hay una cuestión de responsabilidad, pero el que no sabía, que no tenía ningún síntoma, no estaba contagiado, y qué bueno, quería salir, también le ponemos esa carga de responsabilidad, porque algunos piensan, digo, esta dicotomía entre culpa y responsabilidad, ¿no? ¿Vos con cuál acordás más? Mira, yo creo que exige un tiempo como importante para que podamos desarrollar esa idea, porque es bien como de la moralidad cristiana, habría que deconstruirla, pero yo pienso que así como ustedes están con barbijos hoy y tratan de generar un efecto de contagio, en tiempos de crisis totales como este, ¿no? Donde tenemos que utilizar todas las herramientas para generar conciencia social, por lo menos a mí, mi impresión es que si hace falta utilizar la culpa y ¿cómo dijiste? ¿La culpa y qué? No, esta carga de culpa, ¿no? Como decía. La carga de culpa, dale, sí. Que te cabió. Yo te uso la carga de culpa para que te genere conciencia. Pero para que genere un poco de conciencia, porque aparte es un momento donde estamos todos, viste, como hinchados las bolas ya de las restricciones y de esta vía como que estamos llevando por la pandemia. Y me parece que, nada, que a las personas les cuesta ajustarse a eso. Entonces, hay que apelar a esas cuestiones. Digo, no es lo mismo responsabilidad y culpa. Ser responsable me parece que tiene que ver con la racionalidad. La culpa me parece que tiene más un sesgo cristiano. Sí, moralizante. Claro, obviamente es moralizante. Fue fuertemente denunciado por Nietzsche en esta idea del cristianismo que genera la culpa para adoctrinar desde la moralidad. Pero ¿no sirve un poco ahora eso, que el Estado tenga esa actitud? Y es re loco porque en realidad sabes a qué se asocia una teoría que quizás vos la habrás leído por ahí en ciencias políticas, que tiene que ver con el paternalismo, ¿no? Sí. O con esta idea del pastor, de la conducción política desde la idea del pastor. Sí. Y esa idea del pastor tiene que ver también con la moralidad, es decir, bueno, te portaste mal, hiciste esto, pasan estas cosas. Bueno, nada, si querés, y lo dejo abierto como para que lo pensemos, un poco la conducción, y lo vemos en Bolsonaro también, ¿no? Pero hay un fuerte matiz teológico en la conducción política en algunos lugares, y la política está muy asociada a la teología, y yo diría que a veces el factor culpa, el factor ¿sí, no? Pecado, puede funcionar y se utiliza a veces. Claro. Me hiciste acordar a Weber con el caudillismo, claro, que hablaba justamente, sí, pero no de la idea que tenemos caudillo de un tipo de la provincia que tenemos acá en Argentina, sino de Rosas. Es todo el paternalismo, como decía justamente, de el tipo al que lo siguen justamente porque es como un padre para esa nación. De hecho, yo que tuve daddy issues, que tengo problemas paternales, el otro día que lo escuché a Alberto hablando, lo sentí como una figura paterna. Ah, porque vos no tenés figura paterna. Claro, yo no tengo figura paterna, nunca. Entonces es como que soy muy sensible a esas cosas, y veo que el discurso de Alberto fue por ahí porque me movilizó. Claro, todo, en la filosofía del derecho, el paternalismo es fuertemente criticado porque se pone, digamos, dentro de la heterogeneidad de los debates que están en relación a la libertad. Pero bueno, es algo como complejo de analizar y nada, exige mucho más tiempo, ¿no? Me parece que la propuesta era presentar un poco el panorama de lo complejo que es ver el tema de la libertad. Me gusta. Hoy ¿pudiste escuchar algo en la entrevista que hicimos con el dueño de un bar? No. No, me la perdí porque tuve un problema con un cigarrillo. No, bueno, ok. Quiero más de esos problemas. No importa, también. Lo que nos decía era que vamos a cometer el mismo problema acá adentro. Claro, no, acá adentro no podemos. No. Esta cuestión de, porque yo le decía, bueno, algunos van a generar la rebeldía, que dijeron que van a abrir igual, dijo, no. Me olvidé de eso, lo digo rápidamente. Claro, él dijo, yo no voy a abrir, porque me parece una locura ir en contra, pero yo critico esto y esto y esto. Pero bueno, algunos lo hicieron hoy. Claro. Mirá, yo recuerdo, lo digo así como muy breve, ¿no? Porque no me quiero extender. La idea de la desobediencia civil fue tomada, digamos, y a mí me parece cómico que este tipo lo presente, y por eso le quita como
fundamento teórico, que es Sebrelli, ¿no? Sebrelli, todo viejito así, decía, los convoco a la desobediencia civil y qué sé yo. Y en realidad, desde el derecho, el que lo construye, digamos, clásicamente es John Locke, pero dice, ¿cuándo podemos ejercer la desobediencia civil? Cuando no tenemos otra instancia jurídica a la cual apelar. Claro. Nosotros tenemos todavía instancias jurídicas a las cuales apelar. La Reta hizo ¿no? una presentación por lo de los Claro, pibes, ¿no? O sea, existe esa posibilidad, ¿no? Por supuesto. Pero otra cuestión, otro elemento que tiene, y esto lo introducía Roberto Gargarella, que no es obviamente no es de nuestro palo, es un gorilón. Estuvo a favor del aborto, constitucionalista. No, es un es un contradictorio. Puede ser gorilón y estar a favor del aborto, le digo, no, porque es gorilón, pero no es tanto. Es el mejor de los gorilones. Es el mejor de los gorilones del derecho. Es un trosco de derecha, porque él se reconoce de izquierda. Algo de gorila. Exacto. Sí, es un trosco de derecha. Bueno, pero lo que él dice en un texto, porque él trabaja mucho la cuestión del derecho a la protesta, Gargarella, cuando habla acerca de la desobediencia civil, y a mí era un tema que me interesaba mucho, lo estudiaba mucho, decía, ¿cuándo podemos apelar a la desobediencia civil? En los casos extremos, por ejemplo, en el caso de hambre, en el caso de vida o muerte, ¿no? En ese sentido uno puede romper con el sistema del derecho porque ha quedado afuera del sistema del derecho. Claro. Pero no, claramente no estamos en esa situación y se torna, digamos, nada, es una fantasía más, a mi juicio, como... ¿cómo decirte? Como masturbatoria del liberalismo, ¿no? Que quiere apelar a esa idea de desobedecer las leyes porque se suspendió el Estado de Derecho, pero claramente eso no está sucediendo. Claro. Acá Ceci dice, Grande Nacho es mi columna favorita. Ceci, te mando un beso grande, hace rato que no te veo. Ahí tenés una. Y después, Eli, que es mi concubina, ¿no? Dice, me hizo dar cuenta que yo pongo la función en YouTube para que me elija qué ver. Directamente le entrego mi alma. Hoy la nena esta, Diana, me decía, es que en realidad cuando uno tiene que, si YouTube no te eligiera o si Netflix no te eligiera, te entrega toda la libertad a vos. Y que te entregue toda la libertad es un garrón, porque te pasás horas y horas eligiendo y no sabes qué hacer, porque termina siendo metafísicamente demasiado pesada la libertad. Perdón, entonces, ¿esto lo dijo una niña de qué edad? Porque si no ya parece como esta oleada de tweets que hacen hablar a los niños de metafísica. Para defender la educación, ¿viste? Claro, sí. No, es una preadolescente de 12 años. Igual, digamos, pero bueno. En el caso de, le digo, Eli, que ella también hizo esto con Netflix. Porque tenés una función cuando vos elegís el usuario, ¿viste? Al azar. Sí. Pero así descubrió esta New Amsterdam, la serie, que no la había visto. Y ya vimos 2 temporadas y estamos viendo la tercera en Extremio. Así que imagínate. Se dio cuenta que nos iba a gustar. Estos chicos está en un libro maravilloso que no me acuerdo, se llama la mina, se llama Johanna, no me acuerdo el nombre, pero el libro se llama Capitalismo de Vigilancia, donde esta mujer analiza la idea de cómo el capitalismo en realidad va construyendo nuevas formas de generar mercados de consumo a partir de la vigilancia. Epa. Y esa idea. Igual, no sé, mencionó un pedófilo hace un rato, ¿la verdad este chico? ¿A Foucault? Claro. Sí, no, está cancelado ya. Bueno. ¿Con él hablamos de la cancelación? No sé, no me acuerdo. No, lo hablamos a través del cine con Tony Mann. Con Tony Mann. Pero claro, exacto. Nunca nos pusimos a cancelar filósofos. Claro, ella lo hizo. ¿Cuál es el filósofo que se canceló estos días? Por eso. Foucault. Salieron a decir que era pedófilo. Claro, pero es re loco la cancelación post-mortem, porque te tiran esa y ¿cómo haces? Claro, obvio. Bueno, en Uruguay pasó con Biglietti, con el cantante Daniel Biglietti, pasó hace un año que apareció una mujer que en ese momento era una menor de edad que dijo que Biglietti había abusado de ella y bueno, y es como fue una cancelación post-mortem. Claro. Que ya es fuerte, ¿no? Digo, no se puede defender. Incluso tampoco lo vamos a defender, me parece, ¿no? Pero el tema es, en el caso de Foucault, por ejemplo, que vamos a dejar de usar las teorías que usó, digo, esas teorías no reflejan su pedofilia. Claro, exacto. Si alguna lo hace, bueno, habría que dejar de usarla. Exactamente. Como Althusser habla de los aparatos ideológicos del Estado, un montón de cosas de reproducción. Excelente. Asesinó a la mujer. Un marxiano de la puta madre. Claro, un asesino que después quedó preso y loco. Sí. Y es súper interesante todo lo que dice. Yo tuve un profesor que asesinó a una mujer. Mirá. Profesor yo estudié, no sé si sabías, Nacho, yo estudié, como diría José Martí, conozco al monstruo por dentro, las entrañas del monstruo.
Él lo decía por Estados Unidos, yo lo digo por el diario La Nación. Claro. Yo estudié el diario La Nación, un posgrado de periodismo, y ahí tuve un profesor que se llamaba Antonio de Turris, que con los años terminó siendo noticia por femicida, por matar a su mujer de 70 puñaladas, además. Ah, tranqui. Y apeló que tenía un tumor en la cabeza. Ah, que bueno. por eso se puso loco y la mató. Claro. ¿Y le dieron pelota a eso? Lo No, que estuvo un quería año decir- preso, pero bueno. Buah. Después murió por el Bueno. tumor, ¿eh? Ah, bueno. No, lo último que quería mencionar de Foucault, porque es un tema, es un re tema la cancelación, porque, o sea, por ejemplo, Esperá, Solo me esperá. sé- ¿Por qué no te haces una columna sobre cancelación de desde intelectuales. la filosofía? De intelectuales. De intelectuales. Eso me Claro. gusta. Sí, sí, sí. Es más Esto, amplio. ¿te parece? Dale, Porque el Dale, arte aparece mira, mucho esto de la subjetividad y creo que si hablamos de intelectuales, si bien hay subjetividad también en la ciencia, en la filosofía, obvio, pero es como que es, bueno, che, pero ¿qué estamos cancelando exactamente? Claro. ¿Qué dice? Porque, Claro. bueno, ¿te parece armar para la próxima dale, una de no esas? te va. Entonces no te digo lo que te iba a decir y No. lo preparo para la próxima. Exacto. Anotalo, no te olvides. Bueno, dale, abrazo. Bueno, muchas gracias, Nacho, en serio. Dale. Nos chau, vemos. Nuestra columna de filosofía, en este caso libertad, responsabilidad y desobediencia civil. ¿Le Excelente. gustó? Sí.